Hola mis queridos amigos y amantes de la literatura. Hoy me encuentro en Aracataca o en el famoso Macondo y he venido a este pueblo a conocer un poco más sobre la vida, la obra de Gabriel García Márquez y también poder conocer la relación que existe en sus novelas y en su obra literaria con la realidad colombiana. Y les pido hoy que me acompañen en este recorrido por el Macondo de Gabriel García Márquez. Y siguiendo en esta travesía en busca de la semilla de inspiración de Gabriel García Márquez, llegamos y nos encontramos con este mural con una frase tan importante para el país, que quiero recordar los hechos y las frases de María Fernanda Cabal cuando Gabriel García Márquez murió, pues ella llegó a decir que el escritor no era colombiano porque había muerto en México y porque se había ido del país. Sin embargo, esta frase resume su sentimiento hacia Colombia y su amor hacia Aracataca, pues fue este pueblo el que inspiró y por el cual nacerían muchas de las historias que él escribiría. Y hoy, pues, básicamente Aracataca sigue siendo la ópera prima de muchos otros escritores. Nos encontramos ahora en el Parque Lineal Macondo, en donde me he encontrado con una pintura que retrata la primera parte, el primer párrafo del libro de 100 años de soledad, y quiero en estos momentos recordarlo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y en este momento pues me surge a mí la pregunta de cómo hará Netflix para adaptar una novela que es tan atemporal, una novela que tiene muchos saltos en el tiempo, que comienza en un periodo, regresa muchos años atrás y luego después vuelve unos años hacia el futuro. Y esta es una de las críticas que ha recibido esta posible adaptación, porque pues se requiere de mucho trabajo cinematográfico para adaptar una novela como 100 años de soledad. Como profesor y como espectador espero que esta adaptación cumpla con todas las condiciones de calidad. Estamos ahora en otro mural donde está la representación primera de la novela El coronel no tiene quien le escriba, escrita en 1961, y después sigue El general en su laberinto. Pero quiero hablar sobre esta novela del coronel no tiene quien le escriba porque esta es una de las historias que él escribió para su abuelo, y quiero recordar o quiero hacer una mención, un dato curioso sobre la vida del abuelo del coronel Nicolás Márquez, quien participó en la Guerra de los 1000 días. Y después de participar en la guerra de los 1000 días, el coronel Nicolás Márquez busca un lugar donde establecerse y encuentra a Aracataca y se viene y se establece acá en el municipio. Muchos años después, su hermana, su hijo y varios de sus familiares comienzan a reclamar la pensión por haber participado en la guerra. Sin embargo, él nunca recibiría esta pensión y siempre estaría esperando esa carta en donde se le notificaría esa pensión. Y esta es la historia, el coronel no tiene quien le escriba, esta es la historia del abuelo de Gabriel García Márquez, el coronel Nicolás Márquez. Seguimos nosotros caminando por las calles de Aracataca para llegar a la Casa Museo Gabriel García Márquez. Es la casa del abuelo Nicolás Márquez, en donde Gabriel García Márquez vivió los primeros 8 años y en donde también escucharía por parte de su abuelo y de su abuela aquellas historias que él escribió en sus novelas y en sus cuentos. Y en el pueblo pues gran parte de sus locales comerciales pues tienen el nombre de Macondo o de una de sus obras. Nos encontramos ahora en la Casa Museo Gabriel García Márquez. Esta fue la casa donde Gabriel García Márquez vivió hasta los 9 años de edad, y es muy significativa porque acá sería donde nacería esa semilla de inspiración para que él escribiera
sus obras, sus novelas y muchos de los objetos que se encuentran en esta vivienda son los objetos que él escribiría también en sus historias. Pero entonces quiero mencionar que en la primera parte, en el primer habitación, se encontraba la oficina del coronel Nicolás Márquez, quien era el abuelo de Gabriel García Márquez y también veterano de la Guerra de los 1000 días. Él se estableció en esta casa y en esa habitación recibía también a sus otros compañeros de guerra, a otros veteranos de la Guerra de los 1000 días, y cuando ellos se reunían, Gabriel García Márquez se hacía a su lado para escuchar esas historias de la guerra, esas historias de esos veteranos, y muchas de esas historias que él escuchó de joven las retrataría en sus novelas. Unos metros más adelante se encuentra el corredor de las Begonias, en donde también venían muchas de las doncellas de Aracataca en aquella ocasión y se sentaban a hablar y empezaban también a contar los chismes. Esos chismes serían los que también Gabriel García Márquez retrataría en muchas de sus novelas. Y quiero mencionar pues también la obra El amor en los tiempos del cólera, que fue la historia de los padres de Gabriel García Márquez. Es una historia de amor muy fabulosa, interesante para todos ustedes. Debo agradecer en estos momentos a la Universidad del Magdalena y a la Alcaldía Municipal de Aracataca por haberme permitido el ingreso a la Casa Museo Gabriel García Márquez. Los objetos y las habitaciones que ustedes están viendo acá pertenecieron a la familia de Gabriel García Márquez. En estas habitaciones nuestro autor escuchaba aquellas historias de los indígenas, la historia de las bananeras, la historia de su abuelo, la historia de la Guerra de los 1000 días y también los chismes que se contaban en el municipio. Esto sería lo que él escribiría. Ahora quiero invitar a Yaina, una guía turística y una vendedora de artesanías que conoce muy bien la obra de Gabriel García Márquez, y ella nos va a contar un poco de la experiencia de los extranjeros nacionales y de los extranjeros internacionales que llegan a conocer la obra de Gabriel García Márquez. Buenos días, Yaina. Buenos días. Pues sí, aquí llegan muchos extranjeros y muchos del interior. Espero que se acerquen y visiten a la Casa Museo Gabriel García Márquez para que conozcan un poquito del realismo mágico y también se lleven un recuerdo de aquí de Aracataca. Yaina también nos manifiesta que es tanto el interés de los extranjeros que vienen de Francia e Italia por la obra de Gabriel García Márquez, que ellos llegan también con la ilusión con la que yo estoy en estos momentos a preguntar por la vida de Gabriel García Márquez. Antes de que Gabo obtuviera el premio Nobel en 1982, se preguntaba dónde queda Aracataca. Se decía que en Colombia. Ahora se pregunta dónde queda Colombia, se dice en Aracataca. Entonces eso es algo de una importancia inmensa. Y si es importante para el mundo que se compara con Miguel de Cervantes Saavedra y Cortina, pues también es muchísimo más importante para nosotros por el legado que nos deja. Caminando por el municipio de Aracataca, y pues en estos momentos quiero agradecer a la alcaldía y también quiero agradecer a la Universidad del Magdalena pues por permitirme hacer este recorrido, por contarme un poco la historia del municipio y la historia de Gabriel García Márquez. Y también quiero agradecer, como ustedes se dieron cuenta, al señor Jorge Carrillo, que me regaló el himno de Aracataca y me contó un poco la historia de su vida y la historia también de este pueblo. Y ahorita pues me dirijo a los siguientes sitios turísticos, a la Casa del Telegrafista, en donde pues allá hay ciertos objetos de la obra de Gabriel García Márquez, y luego iré a la tumba de Melquiades y finalmente terminaré mi video en el parque principal, en donde citaré una de las mejores frases que tiene este escritor colombiano. Estamos en la Casa del Telegrafista, un sitio muy importante para Aracataca y para la historia de Gabriel García Márquez, pues fue acá donde llegó por primera vez Gabriel Eligio Márquez de Sincel, Sucre, y fue también en este mismo lugar donde él comenzó a cortejar a Luisa Santiaga, la madre de Gabriel García Márquez. Sus padres le dejarían un legado de respeto hacia el amor, pues quiero recordar también la historia de amor de Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha, quien
fue cortejada desde que ella tenía 13 años por Gabriel García Márquez, y cuando ella tenía esta edad, él le diría que algún día ella sería su esposa. Y gracias a esa enseñanza, a ese respeto hacia el amor, es que nosotros también hoy en día conocemos la historia, el amor en los tiempos del cólera. Como les mencioné anteriormente, esta es la historia de los padres de Gabriel García Márquez. Y nos encontramos ahora en la casa del telegrafista, en donde gracias a la alcaldía de Aracataca y al señor Heriberto Ropero, pues hemos logrado ingresar para conocer un poco más sobre el municipio. Y en estos momentos quiero preguntarle a él la importancia de Gabriel García Márquez para Aracataca y para Colombia y para el mundo. Profe, como tú lo has dicho hace un momento, bueno, te hablo desde la Secretaría de Desarrollo Municipal del municipio de Aracataca. Te digo, Gabriel García Márquez para nosotros es la figura más importante de nuestro municipio, es quien nos ha dado a conocer en el mundo. Aracataca se viste de Macondo en toda la majestuosa obra de 100 años de soledad. Y aquí lo puedes ver dentro de todas las calles, vas a encontrar los personajes, vas a encontrar los mitos, vas a encontrar las leyendas, pero que sea nuestro amigo John Santoya, el coordinador municipal de cultura, el que te explique. John. Bueno, muy buenas tardes. Gabriel García Márquez es la persona de mayor relevancia en el campo cultural, no solamente para Aracataca, sino para Colombia y Latinoamérica. El premio Nobel más leído en la historia, comparable únicamente con Miguel de Cervantes Saavedra, el más traducido además. Es la figura más relevante no solo del Macondo creado por este mismo personaje, sino de toda Colombia en su historia cultural. He terminado ya el recorrido por el municipio de Aracataca buscando el mito de Macondo y me encuentro en estos momentos en el parque principal, donde a mi espalda se encuentra la iglesia donde fue bautizado Gabriel García Márquez, y también fue la iglesia que fue declarada como monumento nacional. Pero aprovecho el momento para contarles por qué 100 años de soledad rompió la historia de la literatura latinoamericana y la literatura colombiana. En 1967, cuando Gabriel García Márquez publica 100 años de soledad, esta obra fue bien recibida en Europa. A principios del siglo XX, los europeos pues estaban cansados ya de leer lo mismo y de leer las mismas historias, que cuando llega el indigenismo, pues estas novelas a principios de siglo causaron bastante furor. Y luego cuando Gabriel García Márquez publica 100 años de soledad, pues esta obra fue bien recibida porque contaba una historia sobre el criollismo latinoamericano. Y también ocurrió un hecho que le ayudó también a Gabriel García Márquez a adquirir mucha notoriedad y a que sus libros se vendieran, pues Francisco Franco había permitido en su dictadura, después de 1930, 1940 más o menos, que comenzaran a llegar más libros de Latinoamérica, y fue en ese momento cuando, después de unos años, cuando Gabriel García Márquez publica su obra, España se abre a la literatura latinoamericana y a la literatura colombiana. Esto ayudaría a que el país fuera reconocido por su literatura, por su cultura y no por los hechos violentos del siglo pasado, en donde liberales y conservadores se mataban entre sí. 100 años de soledad lo que haría es mostrar esa cultura colombiana del realismo mágico. Y quiero hoy terminar este video citando una de las mejores frases de la obra de Gabriel García Márquez, que se encuentra en el libro El amor en los tiempos del cólera, y dice así: y la miró por última vez para siempre jamás, con los ojos más luminosos, más tristes y más agradecidos que ella no le vio nunca en medio siglo de vida en común, y alcanzó a decirle con su último aliento: solo Dios sabe cuánto te quise.